Sí, me hizo la pregunta de si tengo unas carpetas de esas que llamaban de los subversivos, que hacía la división de la inteligencia de la policía. Sí, realmente tenía dos carpetas, una de la policía, de la división de inteligencia, de centenares de folios, que la conservo, y tengo otra que era de entrada del FBI. Hay una libreta de entradas y salidas del FBI donde iban a cotejar, y esa me la entregaron también, más pequeña. Pero sí, desde muy joven, desde que estaba en la lucha estudiantil universitaria, me llevaban vigilancia donde yo vivía, en los lugares donde vivía. Le preguntaban a los vecinos quién yo era, le hacían comentarios, hacían alusiones a los bultos que yo cargaba, a los maletines, que era una persona violenta, expresaban. Hay otras frases como que es de los que manda y va, y cosas así. En una de las carpetas, recuerdo que cuando yo fui expulsado de la universidad como estudiante por el presidente de la universidad de entonces, que era Arturo Morales Carrión, que fue un personaje muy afín a las agencias de inteligencia. Fue nombrado secretario de Estado adjunto de Estados Unidos y también fue delegado para el programa aquel de la Alianza para el Progreso junto a Teodoro Moscoso para enfrentar la revolución cubana en Latinoamérica. Y ese personaje lo nombraron presidente de la universidad en el 1974. Luego que nosotros logramos en la huelga de 1973 un acuerdo donde el Consejo de Educación Superior se comprometió para finalizar la huelga en que se iba a consultar a la comunidad universitaria para el nombramiento del presidente y los rectores. En varios esos acuerdos fueron violados e impusieron a Arturo Morales Carrión. A mí me invitaron unos estudiantes. Yo era presidente de la Federación Universitarios por Independencia, presidente nacional de esa organización estudiantil, de las más masivas, y que dirigía el movimiento estudiantil junto con otras agrupaciones, pero esa era la más fuerte. Y recuerdo que me invitaron las agrupaciones estudiantiles en Mayagüez en el 1974, octubre del 74, a una actividad que yo no sabía que le habían revocado el permiso, en un centro de estudiantes a hablar, y fuimos a hablar, a ejercer el derecho a la libre expresión, y fruto de esa actividad, en mayo del 1975 me llegó una notificación que había sido expulsado de la universidad, del sistema universitario, por el presidente de la universidad, aunque yo era estudiante de Río Piedra, y lo firmó entonces el presidente. Fue una expulsión sumaria, no me dieron derecho a vista, radiqué una demanda, pero me tuve que ir para Estados Unidos a terminar mis estudios, porque se me dañó mi récord, porque todas mis clases que tenía en curso se me convirtieron en incompleto F, así que tuve que reconstituir mi récord académico en Rutgers. Me convalidaron unos créditos y pude terminar mis estudios y después seguir mis estudios de Derecho. Pero como me prohibieron la entrada a los recintos, yo entraba. Y en una ocasión fui a dar un discurso en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, y me citaron a una vista de interdicto en el Tribunal Superior de San Juan, cuando estaba el tribunal en San Juan, y convocaron al secretario de la Facultad de Derecho, preguntaron si yo había entrado a hablar, dijo que la actividad se había comportado en completo orden, porque venía un delegado estudiantil de la Federación de Estudiantes de Panamá, y nosotros fuimos oradores junto a él, y me preguntaron si yo había hablado, y sí,
pues eso fue suficiente, porque como me habían prohibido entrar, pues entonces me pusieron un interdicto ya y me prohibieron, so pena de cárcel, entrar a las universidades. Yo era dirigente estudiantil, yo entraba, continué entrando en violación del interdicto, pero no sabía que tenía una orden de arresto. Cuando yo busqué las carpetas que se ganó el caso, luego se declaró inconstitucional la práctica de mantener gente perseguida y carpeteada. Busqué mis carpetas y aparecía una orden de arresto donde los agentes decían que me habían ido a buscar a este lugar, que si fueron a la casa de José Antonio Corregel, que si fueron al MPI, que si fueron a tal lugar y que no me encontraban, que si fueron a distintos lugares. Creo que el MPI ya ni existía, y yo no iba a las casas de Juan Antonio Corregel porque no lo conocía en esa época, era muy joven. Me hubiera fascinado si lo hubiera conocido, un gran prócer nuestro. Así que ahí es que yo descubrí que me tenía una orden de arresto. Pero sí, fui carpeteado. También recuerdo que en el 1987 ya me habían expulsado, pero entonces yo fui un estudiante excelente, ¿verdad? Yo fui el primer promedio de mi clase de Derecho. Me admiten en traslado la Interamericana porque no me admitía la Escuela de Derecho Pública. Allí tuve dificultades para admisión por la convalidación de créditos y puntuaciones. Entonces logré que la Interamericana me aceptara y pude terminar mis estudios de Derecho y fui la primera nota de mi clase, la primera nota de la reválida. Así que fui reclutado al Tribunal Supremo y trabajé en el Tribunal Supremo. Incluso fui Chief Staff Attorney del Tribunal Supremo y pasé entonces luego a ser profesor en la Escuela de Derecho. En el 1987, cuando ya era profesor, yo fui a una actividad en New Jersey, en la Universidad de Rutgers. Se estaba considerando la nueva Constitución de Nicaragua en un evento, un cónclave, y allí yo conocí a la vicepresidenta del Tribunal Supremo de Nicaragua, Wilma Núñez, y la invité para Puerto Rico que la hablara en la Facultad de Derecho. Ella vino, yo la fui a buscar al aeropuerto. Pues en las carpetas mías también aparece todo el seguimiento desde que yo voy al aeropuerto, la recojo y toda la actividad que hay en la Escuela de Derecho. O sea que también la persecución la siguieron hasta el 1987, cuando yo era profesor en la Facultad de Derecho.